no te muevas, porque lo que vamos a tratar hoy es el gran miedo moderno, el miedo a no poder vivir donde trabajas, a no poder sostener un alquiler, a no poder comprar ni soñándolo. Y en medio de ese miedo aparece Santiago Abascal, que se pronuncia con una idea muy clara, que Pedro Sánchez ha convertido la vivienda en un problema crónico y, peor todavía, en un escenario de propaganda. Abascal, cuando habla de vivienda, no se pone académico, se pone contundente, habla de ruina, de angustia, de barrio expulsado y señala a Sánchez como responsable político actual de un deterioro que la gente siente en la piel. Visitas a pisos donde compites con 20 personas, contratos con condiciones imposibles, propietarios con miedo, inquilinos con pánico, jóvenes que vuelven a casa de sus padres con 30 años y la sensación de haber perdido una carrera contra el tiempo. Él plantea un marco muy televisivo, la casa como refugio, y desde ese marco acusa al gobierno de haber fallado en la misión más básica del Estado, garantizar seguridad. Seguridad no solo contra el delito, también contra la incertidumbre. Abascal repite que un país no puede pedir estabilidad emocional si no ofrece estabilidad habitacional. Y cuando mira a Sánchez, lo acusa de haber confundido vivienda con titular y titular con solución. Atención, inversiones ya en España, incluso Leonor invierte. Lo entiende cualquier novato, pon 5 euros, recibe 5.000. Gana miles de euros desde casa. Mira el sitio del banco, enlace en descripción, regístrate en 1 minuto. En su forma de contarlo hay un elemento constante: te han robado el proyecto de vida. Porque vivienda no es ladrillo, es plan. Plan de pareja, plan de hijos, plan de mudanza, plan de cuidar a tus padres, y si el plan se cancela por precio o por miedo, se cancela el futuro. Por eso, él convierte la vivienda en símbolo nacional. Un país sin viviendas accesibles, dice, es un país que expulsa a su gente. Luego viene la parte donde Abascal busca señalar culpables. No entra a repartir responsabilidades históricas, va a lo directo. Sánchez gobierna, Sánchez responde. Y con esa lógica, critica medidas que, según él, no atacan el núcleo, la falta de oferta accesible y la lentitud del sistema. Dice que se anuncian límites, zonas, planes, pero el ciudadano sigue mirando portales y viendo cifras que parecen de otro continente. Y aquí el presentador tiene que aterrizarlo en escenas. Una familia que firma un alquiler con el corazón en un puño porque el contrato dura 1 año. Un chico que rechaza un trabajo mejor en otra ciudad porque no encuentra dónde vivir. Una mujer que aguanta un piso malo porque cambiar significa pagar una fortuna. Esas escenas son las que hacen que el discurso de Abascal se escuche, incluso por quienes no lo votan, porque habla del mismo dolor, aunque lo traduzca a su ideología. Abascal además introduce un argumento de orden. Afirma que sin seguridad jurídica no habrá alquiler estable, que si el propietario teme, retira su vivienda, y si la retira, la oferta cae, y si la oferta cae, el precio sube. Y ahí acusa al gobierno de haber creado un clima de inseguridad, de haber legislado desde el conflicto, enfrentando a propietarios e inquilinos en lugar de construir confianza. Es su tesis. Sánchez gobierna desde la tensión y la vivienda necesita serenidad y reglas claras. Por supuesto, su mensaje no es neutral, propone mano dura contra abusos, rapidez ante ocupaciones delictivas y un enfoque que promete proteger al que cumple. Eso conecta con un sector social que se siente desamparado. Y en política, cuando alguien se siente desamparado, se agarra al que le ofrece protección, aunque la receta tenga costes o controversias. La gran pregunta, sin embargo, no es si Abascal tiene razón en todo lo que denuncia. La gran pregunta es por qué su discurso se vuelve creíble para tanta gente. Y la respuesta es brutal, porque la vivienda se ha vuelto imposible para demasiados. Cuando lo básico se vuelve imposible, el ciudadano busca a quien señale el problema con palabras simples. Abascal ofrece esas palabras. Sánchez ofrece explicaciones de gestión y la vida, mientras tanto, sigue subiendo. Yo cierro esta parte con una idea. La vivienda no perdona, no espera a que se te pase la legislatura, no espera a la próxima comisión. La vivienda se paga el día 1 y si el día 1 duele, el discurso que gana es el que reconoce el dolor antes que el que celebra el dato. Abascal abre su discurso con una palabra que funciona como sirena: hogar, porque el hogar no es metro cuadrado, es refugio, y cuando no hay refugio, todo lo demás se tambalea. Luego coloca un villano visible, un gobierno que habla mucho y ejecuta poco, no discute planos urbanísticos, discute el sentimiento de abandono. Eso es lo que le interesa, que la gente se sienta abandonada y él aparezca como respuesta. Utiliza mucho la comparación generacional, padres que compraron con un sueldo, hijos que no compran ni con 2. Esa comparación no necesita estadísticas, basta con una sobremesa familiar para que todo el mundo la entienda. Otra escena que repite es la de la visita al piso.
10 minutos, 20 personas, decisión inmediata. Abascal la describe como subasta de la desesperación. Es exagerado, pero captura el nervio del mercado tenso. Se mete también con la burocracia, licencias, permisos, plazos. Dice que la administración va a ritmo de papel y la vida va a ritmo de urgencia, y acusa a Sánchez de no haber puesto la máquina del Estado a funcionar. Cuando habla de compra, se centra en la entrada. No es la hipoteca, es la barrera. Presenta esa barrera como un muro social. El que tiene familia o ahorro, entra. El que no, se queda fuera. En alquiler, su enfoque se convierte en seguridad. Contratos cortos, miedo a la subida, pánico a la no renovación. Abascal lo explota diciendo que el gobierno ha permitido que la vivienda sea una fuente constante de ansiedad. Introduce el turismo como factor en ciertos lugares, pero lo usa sobre todo como símbolo, barrios que se vacían de vecinos. Y acusa al Ejecutivo de mirar para otro lado mientras la vida local se convierte en escaparate. También habla de la expulsión del centro hacia la periferia y lo conecta con tiempo y transporte, más horas de trayecto, menos vida. Para él, eso no es urbanismo, es castigo cotidiano. En su relato, Sánchez presenta planes, Abascal presenta historias, y la gente suele creer antes una historia que una diapositiva. Por eso el formato le favorece, humaniza el problema para hacerlo político. Subraya la paradoja del miedo. Propietarios con miedo a alquilar y por tanto menos oferta, inquilinos con miedo a quedarse fuera y por tanto más presión. Abascal dice que el Estado debería dar certeza, no nervios. Cuando menciona la ocupación, lo hace como icono de desprotección, aunque el fenómeno sea desigual. Le sirve para decir, si no me proteges en lo sagrado, ¿qué me proteges? Critica también la vivienda pública anunciada pero no visible. Su frase implícita es «enséñame las llaves», porque la vivienda es el terreno donde el ciudadano exige materialidad, o está o no está. En su intervención suele aparecer la palabra normalidad, poder irse de casa, poder mudarse, poder elegir, y acusa a Sánchez de haber normalizado lo anormal, vivir colgado de un casero o de un portal inmobiliario. Añade un componente de comunidad, vecinos que se van, comercios que cambian, escuelas que se vacían. Para él, la vivienda no solo afecta a individuos, afecta a barrios completos, a la identidad de una ciudad. Como presentador, yo remarco que el éxito de estas acusaciones se explica por la experiencia repetida de frustración. Si cada búsqueda termina en no puedo, el ciudadano está preparado para creer al que acusa. Abascal remata con promesas de simplificación y construcción y con un tono de urgencia. Ese tono es clave. La vivienda no admite vamos a ver, la vivienda exige vamos a hacer. El gobierno suele hablar de derechos, Abascal habla de resultados. Y aunque ambos discursos puedan convivir, el ciudadano decide con la realidad del mes siguiente, no con la teoría del año siguiente. La vivienda, al final, es un medidor de pertenencia. Si no puedes vivir aquí, sientes que este país no está hecho para ti. Abascal pone el dedo ahí y acusa a Sánchez de estar rompiendo la pertenencia. Y por eso, cuando él se pronuncia, no busca solo un debate sobre precios, busca un debate sobre abandono. Y el abandono es una emoción política muy difícil de contestar sin resultados visibles. Y si me apuras, lo resumo en una imagen que no sale en los boletines, la de una persona que llega a casa, deja las llaves en la mesa y antes de cenar se queda mirando el móvil porque está calculando si le queda margen. Ese cálculo, es la política real. Y hoy, en este tema, el número 66649 no es un dato, es el tamaño del cansancio con el que muchos terminan el día. Abascal insiste en un símbolo poderoso, la llave como promesa incumplida. La llave que antes significaba independencia y ahora significa 1000 condiciones. En su discurso, esa llave no se ha encarecido solo por mercado, se ha encarecido por desorden. Cuando se mete en alquiler, suele señalar una escena, el anuncio que dura horas porque hay cola. Él lo describe como mercado sin piedad y acusa a Sánchez de responder con normas que no bajan la cola, solo la maquillan. Otra pieza que utiliza es la del piso trampa. Pequeño, caro, lejos, pero aún así deseado. Lo llama resignación y lo convierte en fracaso político. Un país que obliga a resignarse no está gobernado, está administrado. Abascal también toca el tema de la movilidad. Te ofrecen trabajo, pero no vivienda. Dice que eso rompe la economía real porque impide que la gente se mueva donde hay empleo. Y acusa al gobierno de presumir de mercado laboral mientras ignora el cuello de botella. Introduce además el coste de la fianza y los avales como barrera de clase. No es solo el precio mensual, es el peaje de entrada. Y en su narrativa, ese peaje es un filtro que expulsa a los de siempre.
cuando habla de compra, se centra en la incertidumbre, tipos, inflación, estabilidad. Afirma que un gobierno debería crear previsibilidad y acusa a Sánchez de gobernar con sobresaltos, lo cual hace que la gente posponga y al posponer pierda. Hay un argumento de sentido común que repite: si no hay vivienda, no hay natalidad. Lo usa como alarma demográfica y con eso eleva el problema a supervivencia nacional. Es retórico, sí, pero toca una preocupación real. Abascal suele señalar la degradación del horizonte. Antes se hablaba de ahorrar para un piso, ahora se habla de sobrevivir al alquiler. Ese cambio de horizonte lo presenta como empobrecimiento psicológico del país. También critica el choque político entre administraciones, competencias, culpas cruzadas, bloqueos. Él lo vende como excusa permanente y dice: mientras se pelean, la gente firma contratos con miedo. En su discurso aparece la figura del propietario pequeño que por temor saca la vivienda del mercado. Abascal lo usa para decir que la política de Sánchez ha roto la confianza necesaria para que exista alquiler estable. Y mete un elemento urbano: la desaparición del vecino, barrios que pierden vida comunitaria porque la gente rota, entra y sale. Eso, para él, es una erosión cultural, no solo económica. Como presentador yo remarco: el gobierno puede presentar marcos legales, pero el ciudadano pide una señal tangible, una rehabilitación que se note, una oferta nueva que aparezca, una ventanilla que funcione. Sin señales, el relato de Abascal crece. La vivienda, además, se vive en primera persona. Nadie discute vivienda en abstracto, discute su habitación, su escalera, su calle. Abascal lo sabe y baja al barro, habla como si estuviera en tu portal. Y al final, cuando señala a Sánchez, no solo lo acusa de no resolver, lo acusa de haber acostumbrado al país a vivir en tensión. Y vivir en tensión, por definición, es vivir peor. Y ahora, antes de cerrar, te propongo un ejercicio de honestidad. Piensa en el último mes y dime cuántas veces hablaste de dinero con ansiedad. No por ambición, sino por supervivencia. Esa ansiedad es el combustible de cualquier discurso duro. Y mientras esa ansiedad exista, el debate seguirá creciendo. Restan 377 caracteres por completar. Pero la idea ya está clara. El país no pide milagros, pide coherencia. Abascal suele meter el factor tiempo. Años esperando una VPO, meses buscando piso, semanas encadenando visitas. El tiempo perdido, dice, es el impuesto invisible de la vivienda. Y acusa a Sánchez de no haber reducido ese impuesto. Cuando se habla de rehabilitación, él critica que se convierta en papeleo y subvención lenta. Dice que la casa no se arregla con folletos, se arregla con obra, con permisos rápidos y con reglas claras. También se apoya en la idea de arraigo. Si te expulsan de tu barrio, te rompen la red. Y sin red, la vida es más cara. Ese argumento convierte la vivienda en tema de cohesión social, no solo de mercado. Y cuando el gobierno responde que esto lleva tiempo, Abascal lo traduce a otra cosa: llevan tiempo gobernando. Es una forma de cerrar la discusión sin entrar en matices. Y termino con una pregunta que no se puede esquivar. Si el país te pide que aguantes, ¿quién aguanta contigo? Porque aguantar no es un plan, es un estado de emergencia. Y lo que sobra aquí no es ideología, lo que falta es margen. Faltaban 1942 caracteres. Abascal también se agarra a una palabra que la gente pronuncia mucho y la política poco: arraigo. Arraigo es poder quedarte cerca de tu familia, de tu trabajo, de tu red. Si el precio te expulsa, te quitan arraigo. Y él acusa a Sánchez de permitir esa expulsión como si fuera un daño colateral aceptable. Cuando habla de jóvenes, suele describir una escena amarga. Independizarse ya no significa alquilar un piso, significa alquilar una habitación. Y acusa al gobierno de celebrar avances mientras la vida juvenil se encoge. Hay un capítulo que él explota con habilidad, el de la confianza entre partes. En vivienda, la confianza es moneda. Si el inquilino teme, se atrinchera. Si el propietario teme, retira oferta. Abascal acusa a Sánchez de haber politizado esa moneda hasta devaluarla. También ataca la lentitud judicial y administrativa como si fuera un impuesto más, un impuesto de meses, un impuesto de incertidumbre. Dice: si el Estado llega tarde, el ciudadano paga el precio. Abascal suele hablar de señales al mercado. Según él, el gobierno envía señales contradictorias. Promete protección pero genera temor. Promete estabilidad pero crea incertidumbre normativa. Y esa contradicción, dice, se traduce en precios más altos y en menos oferta. Introduce además la idea de competencia desigual en ciertos barrios. El vecino compite con usos que pagan más por noche o por semana. Él lo denuncia como sustitución del vecindario por rotación y apunta a Sánchez por no poner límites efectivos o por hacerlo tarde. Y si a estas alturas te estás preguntando, ¿vale? ¿Y ahora qué? Esa es exactamente la pregunta que un gobierno debería responder sin rodeos. Y